Buenos días a todos, damos gracias al Señor por este tiempo tan especial que el Señor nos da. Bueno, seguimos con este propósito de adoración, de alabanza. Hemos tenido una alabanza muy especial en esta mañana de adoración al Señor. Bueno, continuamos precisamente con el tema y una miniserie que terminamos hoy. Precisamente hoy vamos a hablar de la adoración en el Nuevo Testamento. Ya leíamos al principio Juan 4, 21 al 26. Y bueno, tenemos un amplio criterio de lo que es la adoración después de conocer el significado de que la adoración, que la alabanza y que es la liturgia. La alabanza, ya dijimos que es lo que las obras de Dios, exaltarlo por sus obras, lo que hace. La adoración es lo que Él es, exaltarlo por su gloria y sus atributos, pero también la liturgia es la forma de hacer el culto. Ahí está metida la alabanza y la adoración, cómo adoramos en reuniones, etcétera. Entonces, eso se llama liturgia. El concepto de la adoración también lo vimos en el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento, vamos a ver ahora adoración, ese término adoración en el Nuevo Testamento. Hay una palabra griega que es de adoración. Bueno, se usan, hay como tres, pero la más principal que se usa mucho es proiskoneo. No hay problema en el término, es ese griego, eso se usa hace más de 60 veces esa palabra griega, y es el verbo clave que parece originalmente significa como postrarse a una deidad, inclinarse. Y tal adoración propiamente debe ser dirigida solo a Dios o a Jesús. Pero también había términos de adoración, que ese proskineo, por eso nombró esa palabra griega, porque también se usa en otros contextos, como allá más adelante vamos a ver Apocalipsis 9, 20 y 13, 4, donde la adoración era a los demonios, o a la bestia, o al anticristo, la adoración. ¿Sí? Esa palabra también implicaba inclinarse o rendir pleitesía, o besar, también significa esa adoración. Entonces, en la enseñanza del Nuevo Testamento es claro que la adoración debe dirigirse solo a Dios. Más, lo demás es ídolo. Lo que no se adora a Dios, lo que va después de Dios, o si no es primer lugar, es ídolo. Ahí vamos entendiendo lo que es la adoración en el Nuevo Testamento. O sea, al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, al Dios Trino, o triuno, que nosotros ya hablamos al respecto. Entonces, Jesús nos dio un ejemplo, Mateo 4:10, también nos aclara ahí que al ser tentado por el diablo, exclusivamente nos dio una definición o pista o una enseñanza acerca de la adoración en el Nuevo Testamento, dice, hablándole al diablo, porque el diablo le dijo anteriormente, le decía, mire todos los reinos, mire todo lo que tengo, todo eso es mío, y si usted postrado se inclina, entonces yo se lo doy. Siempre el diablo busca adoración, exaltación, pero la principal adoración al diablo es el egoísmo, el orgullo y todos esos sistemas que a veces nos controlan. Entonces, pero Jesús le dijo, vete Satanás, cuando dijo que lo adorara como atrevido, ¿no? Al Hijo de Dios, a Dios mismo diciendo que lo adorara, cuando Dios mismo fue que lo creó. Entonces le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y cuál es la clave? Y a Él solo servirás, a Él solo servirás. Entonces, es por eso importante entender ese contexto de Jesús. Entonces, la pregunta básica es, ¿cómo adoró a Dios la iglesia primitiva? ¿Qué elementos, instrumentos, ritmos, estilos y formas de adoración utilizó? ¿Es la adoración de la iglesia hoy igual a la adoración que practicó la iglesia del Nuevo Testamento, por ejemplo? Alguien dijo, la adoración es a la iglesia lo que el comer y respirar son a la vida. O sea, la vida de la iglesia es la adoración. Porque en la adoración implica todo. Comunión con Dios, santidad, todo lo que se enseña y se predica en relación con Dios. Eso es adoración. La adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Un adorador no es el que canta más. Gracias a Dios hay muchos talentos también musicales, talentos en voces, talentos, pero muchos de esos talentos no significa que sean adoradores. Es el estilo de vida lo que hace un adorador de Dios.
y que muchos adoradores sí, su estilo de vida muestran a Dios, entonces usan su talento, todas estas bendiciones que Dios le dio para honrar y glorificar a Dios con más veracidad. Bueno, entonces por eso es fundamental, no debemos descuidarnos ninguno de esos aspectos de la adoración. Pues entonces lo que dijimos, como ese estilo de vida significa que gran parte de la vitalidad de una iglesia radica en la calidad de adoración. Ojo con eso. En el Nuevo Testamento es la forma de adorar a Dios, la gran parte de lo que radica en lo que es una iglesia. En alabanza, la liturgia, que es la forma de hacer el culto, y la adoración tiene tres aspectos, o sea, la liturgia tiene tres aspectos: la adoración, la oración y la palabra. Eso es la liturgia. La forma de hacer una reunión tiene que tener esos tres aspectos y son ingredientes fundamentales para el crecimiento de la iglesia. Una iglesia, si no es adoradora, ¿cómo va a pretender crecer en Dios? Porque entre más conozco a mi Dios, más lo voy a adorar, ¿o no? Esa es la realidad, o sea, eso es natural, fluye naturalmente. Entonces, no debemos descuidar esos aspectos precisamente. Entonces, el primer punto, vamos a ver tres puntos fundamentales. El primer punto es la adoración en el Nuevo Testamento tiene sus raíces en el culto judío de las sinagogas. Nosotros ya vimos eso anteriormente, en el culto judío de las sinagogas. O sea, la iglesia, ¿se acuerda que a dónde fue Jesús a predicar? A la sinagoga, aunque estaba por todos lados. Pero después la iglesia, ¿a dónde iba? Lo primero que llegaban, ¿a dónde? ¿Dónde llegaba Pablo? A la sinagoga. Entonces fue como el primer sistema de culto para la iglesia. Lucas 4, inclusive nos da un ejemplo muy fácil, muy rápido. El versículo 16 dice la palabra del Señor. Lucas 4, cuando Jesús empezó a hablar. Bueno, del 16 al 21, Lucas 4, y vino de Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga. Y conforme a la costumbre, se levantó a leer. Y empezó a leer Isaías y bueno, todo el contexto que sabemos. Entonces, este pasaje revela varios aspectos, que usted lo tiene ahí, Lucas 4, 16 al 21. Primero, el lugar de reunión no era un templo, sino una sinagoga en ese entonces, para entender de dónde viene la alabanza, la adoración en el Nuevo Testamento. Segundo, hay un programa acostumbrado que desarrollaban. Tercero, había un director que no era el sacerdote necesariamente y que se llamaba ministro de reunión, o otros les llaman el líder de la sinagoga, etcétera. Y cuarto, había una persona que participaba en la lectura de la palabra, y en este turno le tocó a Jesús. Había personas que no, yo voy a leer la palabra, y explicaban, porque si eran eruditos o eran los maestros de la ley, explicaban la palabra, por eso era por turno. Y Jesús le tocó su turno, y él sigue hablando ahí: hoy se ha cumplido esta palabra. Y empieza a hablar de sí mismo respecto a la palabra. En el púlpito o estrado permanecía un pergamino en ese contexto del Antiguo Testamento. Y Jesús leyó el libro de Isaías, un pergamino que se le abrió, era como, digamos, como un rollo. Fue el rollo indicado, y seguía así la liturgia. Y eso significa que había un acto público de adoración, porque había respeto por Dios. Pero ya más adelante, otros pasajes, vamos a hacer un pequeño repasito aquí del Nuevo Testamento que nos resalta el programa de culto, o cómo hacían el culto público de adoración a la iglesia que estaban haciendo. Y mire que todo esto, en la lectura que vamos a ver, incluye alabanzas, salmos, signos espirituales. Mire, leamos Hechos 2:46, me pido favor que me ayuden rápidamente en ese contexto. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire la forma de adoración. ¿Estaban cantando? Ahí por lo menos no dice, ¿o sí? Bueno, sigamos entonces en Efesios 5, 18 al 20, nos resalta Pablo, dice en Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. A eso es lo que Dios nos llama. Ahorita estamos en diciembre, pilas con el vino, porque dice que no nos embriaguemos con vino, ¿cierto? Sino que debemos llenarnos del Espíritu Santo.
Entonces, no, muchos dicen, no, voy a hacer que esta copita es del Espíritu Santo. No, así no es. Entonces, no, mira la iglesia cómo adoraba. Ser llenos del Espíritu, una característica fundamental para adorar a Dios. Seguimos, es hasta el 20. Entonces, hablando entre vosotros con salmos. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, ¿qué es lo que habla? La palabra dice que debemos hablar para edificación, ¿cierto? Y que nos demos palabra sazonada con sal, todo lo que edifica. Hablad entre vosotros con salmos, hablad entre vosotros con salmos. Esta es la mejor forma de adoración de la iglesia. Así fue que empezó la iglesia a adorar al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? Cuando tú estás ahí parado, mirando aquí la alabanza, en tu corazón está conectado con el Señor. Esa es la forma de adorar al Señor. Colosenses 3:16 también nos da otra pista respecto a la adoración de la iglesia. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia. ¿En dónde? En vosotros. La palabra de Cristo, ¿cuál es la palabra de Cristo? More en abundancia. O sea, tú no puedes permitirte de aprenderte un versículo nomás. ¿Cuántos llevamos en el Evangelio y cuántos versículos? Si alguien tiene 20 años en el Evangelio, mínimo debe tener 20 versículos memorizados, ¿o no? ¿Por qué? Porque se aprende uno por año. ¿Y que ni siquiera uno por año? Si tiene 20 años en el Evangelio, entonces son 20 versículos. Para dar un ejemplo muy sencillo. Tremendo. Que ya no sepamos. Bueno, pero que la palabra de Dios, amor en abundancia dentro de vosotros, enseñando y exhortando. Mire eso, unos a otros. Nos animamos, nos ayudamos con la palabra. Eso es lo que es la adoración para Dios. La edificación. Dios nos está llevando a eso. Y de fiel, Dios nos está llevando a una realidad, y es comprometernos con la causa de Cristo. Comprometernos con la causa de Cristo no es fácil. Lo que está pasando en el mundo no es fácil. Lo que está pasando con el mundo musulmán, invadiendo Europa, América, pero eso no es que ellos van a controlar. Lo que pasa es que ¿cómo se llama? El falso profeta y todo ese ecumenismo se está uniendo. Señales de los últimos tiempos. Es necesario que la iglesia nos levantemos en la causa de Cristo, en la causa del Señor. Por eso Dios está llamando a que verdaderamente seamos esos adoradores que tienen la palabra de Dios y que exhortan unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. No es cantar para afuera, es cantar para adentro, exaltando al Todopoderoso. En vuestros corazones, me dice, corazón al Señor, con salmos. ¿Por qué habla tanto de salmos? E himnos y cánticos espirituales. Ojo, no son letras que habla de cánticos espirituales, se refiere a las letras que inspiren a fortalecernos en Dios. Estos son los cánticos espirituales. No es que mi deseo es amarte a ti. ¿Tiene el deseo de amarlo? No. ¿Qué diferente es? Te amo, te amo. Está expresándolo ya. Para dar un ejemplo sencillo. Bueno, sigamos por este recorrido. 1 Timoteo 4:13 dice... ahí todos estos pasajes hablan como el programa de culto, liturgia en el culto de la oración de la iglesia que estaban haciendo. Entonces dice, entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí habla de ocuparnos en esa realidad. Ese es un adorador y es la adoración de la iglesia. Una iglesia que no se ocupa, sus miembros no se meten con la palabra de Dios, no es una iglesia que está adorando a Dios. Necesitamos fortalecernos en una realidad personal, individual, familiar. Ese es, digamos, como estamos diciendo, el enfoque de Cristo.
Según, bueno, por ejemplo, ya acabamos de leer todas esas citas, entonces nos resalta los elementos: alabanza, salmos, himnos espirituales, cántico, lectura bíblica, enseñanza, exhortación, oración, ayunos, cena del Señor, porque estaban ahí cenando, predicación, doctrina, intercesión, ayuda a necesitados. Todos esos elementos para destacar que lo fortalecía la iglesia primitiva. Lo que me llama la atención aquí es que no se mencionan los instrumentos. Bueno, muchas veces de pronto está implícito ahí, pero fortalezcamos eso. Era el culto judío, de ahí venía. Segundo aspecto, la adoración en el Nuevo Testamento está preocupada en la conducta del que adora más que en la forma. La conducta del que adora. Hoy se ha vuelto shows por todo lado, pero la conducta es para el Señor más importante que el culto que se rinde a Él en público. 1 Timoteo 2:8. 1 Timoteo 2:8. Aquí nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. ¿Qué lugar podría ser? La cocina. Claro, la cocina. Ahí podríamos adorar al Señor. ¿Por qué nombré la cocina? Porque es que reúne toda la familia, la reúnes ahí para ir a mirar cómo va todo. Sí, a ver si hay algo ya por ahí. Entonces vamos para la cocina. Ahí adoramos al Señor. Todavía no está el almuercito, pero adoramos al Señor. ¿Sí? En todo lugar. En todo lugar. Esa es una forma de adorar, mandando ¿cómo? Conductas, manos santas, sin ira y sin contienda. A veces la ira nos desanima. A veces cuando contendemos, ¿y por qué tanto? ¿Y dónde más contendemos nosotros? Pues en la casa, porque es donde nos ponen cuidado. Afuera no nos paramos. Oiga, le puse bravo y nadie se dio cuenta. En cambio en la casa sí, y el otro se dio cuenta que estaba bravo. Entonces reaccionó. ¿Sí? Entonces por eso es importante sin ira y sin contienda. En todo lugar debemos adorar al Señor. Aleluya. El Nuevo Testamento recalca que ya no es el ritualismo, ya no es como en el Antiguo Testamento, los sacrificios, las ofrendas, eso ceremonial, lo externo del tiempo de Moisés, sino el Nuevo Testamento insiste en quién lo hace y cómo lo hace. Qué tremendo. ¿Quién adora? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es su vida? Es fácil. Es fácil. Yo puedo pasar aquí a cantar hermoso para el Señor. Fácil. Pero la vida, la transmisión espiritual, todo eso es importante dentro de la realidad con Dios. Primera de Corintios 4:14 nos habla de una oportunidad para digamos, no es cantar por cantar, o como hay situaciones en reuniones que todo el mundo dice de todo, o todo el mundo canta, o otros hablando en las lenguas y por allá uno hablando duro y otros no sé qué, un desorden así es con Dios. Y por allá otro por allá que se levantó y otro por allá se cayó y otro, no, así no es. La palabra dice en 1 Corintios, esa es una, digamos, una pista o un principio muy importante cuando nos reunimos. ¿Cómo es que hay que hacerse todo? No lo va a escribir para avergonzarse, sino para amonestaros como hijos amados. 1 Corintios 14:40. No es 14:40. No sé si está mal ahí. 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase como todo. La alabanza, la predicación, todo en la iglesia debe hacerse como decentemente y esa es la clave, no hay otra opción. Esa es la adoración en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es la diferencia entre la adoración del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
está en lo interior. El Antiguo Testamento era más lo exterior, traer las ofrendas, presentar, pero en el Nuevo Testamento está más enfocado a interior. En el Antiguo Testamento se enfocaba más a lo externo, mientras ahora en el Nuevo Testamento en Dios se enfoca más a la persona, a la conducta, al corazón del adorador. Miremos algunas pequeñas diferencias rápidamente. Por ejemplo, la adoración del Nuevo Testamento no se limita al templo físico, sino que ahora está en el templo. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde son templos? ¿Aquí cuántos templos hay? ¡Wow! ¿Sí ve? No hay un solo templo. Llegamos a un lugar para que juntos esa asamblea podamos expresar lo que tenemos durante la semana a Dios. Pero es en el templo ahora, el corazón de cada cristiano, la morada de Dios, la presencia divina, y ahí donde estemos se encuentra, podemos adorar a Dios. Por eso, acuérdense que vimos que en todo lugar, porque somos templos, vamos por todos lados, de pronto vamos por allá y yo sé qué le pasa, no, es que va en Transmilenio, y entonces empieza a alabar al Señor. Sí, gracias Señor porque tú estás conmigo, con tanto ruido, con tanto desorden, gritadera por allá, y tú Señor, tú eres hermoso, eres glorioso. Vamos en esa realidad con Dios. Por eso es que en 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, glorificad, especialmente el 20, dice que somos templos, pero miremos el 20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Miren lo que dice la primera palabra, porque no habéis sido comprados por precio, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio fue? La sangre de Cristo. ¿A qué nos manda a hacer? Glorificad a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo le damos honra a Él? ¿Cómo Él se satisface por nuestra vida? En vuestro cuerpo. ¿Cómo tratamos a nuestro cuerpito? Y en vuestro espíritu, ¿los cuales son de quién? O sea, que esta chiverita tan bonita, ¿a quién le pertenece? Ah, ¿no me pertenece a mí? Sí. Esas canas tan hermosas, ¿le pertenecen a quién? Tan bonito que somos cuando miramos en el espejo, ¿cierto? Pues ese cuerpo hermoso que está frente a ti en el espejo tiene un dueño. Ya a Él hay que glorificarlo. Con ese cuerpo tan hermoso que tienes, con ese ser interior que tienes, tu espíritu, todo tu ser adorando al Señor. El segundo aspecto aquí depende de la diferencia entre el antiguo. En el Antiguo Testamento era imprescindible la presencia de un sacerdote para representar nuestra adoración delante de Dios. A mí no se podía hacer adoración o presentar nada si no hubiera un sacerdote. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que cada uno de nosotros somos ¿qué? Sacerdotes. No necesitamos esperar que venga alguien especial como el Antiguo Testamento para ofrecer a Dios. Somos sacerdotes, 1 de Pedro 1:9. No necesita de intermediarios para adorar a Dios. Aleluya. Por eso es fundamental entender esa realidad. 1 de Pedro 1:9, o revisemos, debe ser 2 de Pedro 9. Pero dice que nosotros somos puestos reyes y sacerdotes para el Señor. Amén. Tercero, en el Antiguo Testamento solo el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Nadie más podía entrar al lugar santísimo. Y el pueblo solo podía visitar el templo unas cuantas veces. Podían entrar ahí unas cuantas veces al año. Pero en el Nuevo Testamento, con la muerte de Cristo, tenemos entrada al lugar santísimo todas las veces que lo deseemos. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Aleluya. Es fundamental ver esa realidad. Lucas 10, 19. Perdón, dije Lucas, no, Hebreos. Ay, hoy estoy. Por eso es que están allá corriendo. Hebreos 10, 19. Que todavía tengo a Lucas aquí en la cabeza. Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad
Ya somos libres para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Quién nos hizo acto para entrar al lugar santísimo? Jesús, el 25, versículo 25 de Hebreos 10, el versículo 25. Aleluya. Podemos entrar al lugar santísimo. ¿Y sabe qué es lo triste? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué habla tanto de eso? Sino, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Mire, mis amados, Dios nos llama a acercarnos a rendir culto juntos, ese culto voluntario al Señor. Es fundamental. Pero ¿por qué las personas no se acercan al Señor teniendo esa libertad para entrar? A veces vienen muchas cargas de nuestra naturaleza pecaminosa, como la pereza, por ejemplo. Impide orar. Cuando tenemos ese acceso voluntario al Señor. Y es necesario que lo hagamos con reverencia, santidad, respeto, confianza al Señor. En el cuarto aspecto, los israelitas tenían que ofrecer sacrificios, ofrendas, vegetales, todo eso, como ese sistema litúrgico de adoración. Nosotros, hoy en día y después de Cristo, confiamos en el sacrificio de Cristo. Ya no hay más sacrificios. Hebreos 9:10, otra vez Lucas aquí. Hebreos 9:10. Jesucristo, mire, quiero que entendamos esta realidad en cuanto a la oración. Por eso a veces el enemigo nos quiere acusar y sentimientos de culpa no nos deja avanzar. Ay, es que yo no sé qué, y no nos deja avanzar esos sentimientos de culpa. ¿Por qué? Pero entendamos algo. Mire lo que dice, ya que consiste solo en comida. Esto es el Antiguo Testamento, ¿sí ves? En Hebreos 9:10. Tremendo. Consiste en comida, bebida, todo eso. Mis amados, la palabra dice que Jesús se ofreció una vez y para siempre, ofreciendo para nosotros. Entró una vez, se ofreció a sí mismo, murió en la cruz. Y cuando la mujer esta samaritana, la mujer iba y le iba a arrodillar y a tocar, no me toques. No me presentaba al Padre. Tenía que ofrecer el sacrificio de la cruz al Padre. Y ese sacrificio que hizo no es cada vez que tengamos acceso a la presencia. No es cada vez. Ella lo hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Quiere decir que tú tienes acceso al Señor todo el tiempo, por la que la sangre de Cristo ya te perdonó, te limpió. Aleluya. Tercero, la adoración en el Nuevo Testamento está ajustada a la palabra de Dios. Ojo con eso. La adoración en el Nuevo Testamento está ajustada a la palabra de Dios y dirigida por el Espíritu Santo. Dirigida por el Espíritu Santo. En los 4 evangelios es usada la palabra adorar, más o menos unas 10 veces, y se refiere a la acción de postrarse delante de Jesucristo para reverenciarle, mostrar fe. Cuando tú vienes, por allá en Hebreos también, ese versículo no está en el listado, pero ese versículo, creo que es 4:12 me parece, habla de acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y otro versículo también dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Si usted se acerca a Dios, crea que Él está aquí. Entonces, adorar es la acción de postrarse ante alguien. En este caso, el único que merece tu adoración, Jesucristo, para reverenciarle. Cuando tú entras en tu intimidad con Dios, entonces tú entras con reverencia, con respeto. Le muestra fe, le muestra gratitud y lo reconoce como a alguien superior. Esta es la adoración al Señor. No es entrar, ay Señor, perdóname, ayúdame en esto, y cuídame, y guárdame, y bendíceme. ¿Y dónde está? Estás ante el Rey, estás ante el Señor, estás ante el Creador, estás ante el Señor del universo. Que es sobre todo, que se dignó acercarse a ti y escucharte a ti para que tú hables con Él.
para que tenga relación con Él. Pero a veces pasamos por alto eso, esa relación íntima con Él. Por ejemplo, Mateo 2:2. ¿Recuerda los pastores? Sí, todo, si usted mira aquí, hay muchos ejemplos, muchos, pero poner ejemplo, Mateo 2:2, cuando los pastores del oriente adoraron al niño Jesús. ¿Qué hicieron los pastores? ¿Dónde está el rey de Judea que ha nacido? Porque ustedes hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Y seguimos leyendo, lo adoraron. Los magos, los sabios, como dice la palabra, los tres sabios, ¿cuántos fueron? Ya sabemos que fueron 3, no sabemos, no dice 3, pero se supone porque los 3 regalos. Pero entonces, así vemos, etcétera, todas esas experiencias, cuando nació Jesús. Allá, usted no vamos a leerlo, pero Mateo 4:9-10, no sé si tenemos ahí, pero también en Lucas 4:7-8, es cuando Satanás exige que le adore y Jesús le contesta que solo a Dios debemos adorar. Aleluya. Entonces, en el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo hay muy poca referencia a la adoración como culto público. Y solamente aquí ya leímos al principio algunas formas de adoración, pero aquí vemos cómo se reunían ellos. Miremos un recorrido rápido otra vez. Hechos 2:42. Hechos 2:42-47 dice la palabra, quiero que me ayuden en esta parte. Hechos 2:42-47 dice, perseveraba en la doctrina. Mire la reunión, lo que hacían, el culto de la iglesia. En la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Incluía todo eso, la cena del Señor, la comunión y la doctrina de los apóstoles. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, de muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles, digamos. Y todos los que le habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, bueno, etcétera. Eso era la comunión, una unidad, porque adoraban juntos al Señor. Allá en Hechos 16:30 y 34 también habla de otro contexto, que como cuando, ¿te acuerdan Hechos 16 del carcelero? En Hechos 16, que en el Señor Jesucristo se salvo y tu casa y todo eso que ya hemos escuchado. Hechos 16:33, por ejemplo. Pero ¿qué pasó ahí? Dice que... sigamos, llama al 34, el 34, porque habla del 30 al 34. ¿Qué hizo con esta familia? Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda casa después de haber creído en Dios. Hicieron un culto ahí, una reunión muy importante. Bueno, Hechos 27 también nos habla al respecto. Bueno, voy a dejar hasta aquí el recorrido, pero Hechos 27 también nos habla al respecto. Y nos dice, y el primer día de la semana, mire, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El jueves, el sábado, el lunes. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Por eso el día del Señor es el domingo. Y muchos no toman el domingo como el día del Señor, entendiendo el contexto de la adoración. Si yo adoro a Dios, yo saco lo menos ese día para estar con Él, en familia, como iglesia. Entonces, el primer día de semana reunió a los discípulos para partir el pan. ¿Sí ve? Había cena del Señor, Pablo enseñaba, había palabra, habiendo de salir el día siguiente y alargó su discurso. ¿Hasta qué horas? Aquí dice, no, aquí pasa 20, uy, el pastor está como demorado. Imagínense, yo empecé a predicar hasta la medianoche. Bueno, entonces no sabemos si hubo almuercito, no sabemos qué hubo, pero estuvieron hasta la medianoche. Bueno, aunque ese no es el propósito, el propósito es que la unidad que había. Aleluya. Entonces, inclusive al final, Apocalipsis nos da una cátedra sobre la adoración perfecta que Dios recibe de los 24 ancianos, la iglesia en el cielo, allá, últimamente vamos a ver, Apocalipsis 4 y 5, etcétera. Entonces, mis amados, la naturaleza de la adoración tal vez se mejor describe aquí en Juan 4, 23 y 24 que leímos al principio. Esa es la naturaleza de la adoración en la charla que tuvo Jesús con la samaritana. ¿Cómo empieza Jesús a decirle? Mas la hora viene y la hora es. ¿Cuándo?
Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué forma? Hasta estaba la samaritana, tenía un contexto del Antiguo Testamento de adoración, pero Jesús transformó y dijo, no, aquí en adelante va a ser diferente, va a ser en verdad, interno, o sea, lo que dijo, va a cambiar, ya no es externo, va a ser interno, va a ser aquí. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Eres un adorador? ¿Tú sí le estás adorando en espíritu y en verdad? ¿Qué palabra? Porque dice Dios es espíritu, por eso es importante adorarlo en espíritu, para conocerlo. Y en verdad. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, hay una palabra aquí, ¿cuál es la clave? Es necesario que adoren. No hay otra opción. Así como el Señor mismo dijo allá en Juan 3, es necesario nacer de nuevo. Es necesario adorarle en verdad, con espíritu y en verdad. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces Jesús dice a los creyentes que debemos adorar al Señor de verdad. ¿Con qué? Con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no podemos sin ayuda del Espíritu Santo hacer algo. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Y lo más lindo, somos templo. Somos templo. ¿Sabe qué es lo que nos hace tan hermosos? ¿Sabe por qué somos tan hermosos? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Eso nos hace hermosos. Miramos con mirada limpia. Nos hace algo diferentes o alguien diferente. ¿Por qué? Porque somos esos templos que adoran al Señor de adentro, en espíritu y en verdad. Porque la ayuda del Espíritu Santo es la que nos santifica, nos ilumina por medio de la verdad de la palabra de Dios. Adorar al Espíritu en verdad es practicar la verdad, que es la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo nos lleva a esa realidad. La verdad acerca de Dios y la verdad acerca del hombre, la verdad acerca del pecado, la verdad acerca de la salvación, etcétera. Por eso, en la verdadera adoración, y pongan cuidado a esta oración, la verdadera adoración, en la verdadera adoración hay un encuentro con Dios, para el cual Dios, por medio de su gracia, nos capacita. En la verdadera adoración hay un encuentro con Dios y entonces Él nos capacita para hacer lo que Él mismo dijo, ser verdaderos adoradores. Aleluya. Jesús fue quien nos dio esa importancia de la adoración. ¿Y qué vemos aquí? Vemos tres cositas rápidas de esto que dijo Jesús. Jesús enseña, primero, Jesús enseña que la adoración ya no se limitará a un solo lugar, ni en Jerusalén, ni por allá, sino que todos los hijos de Dios donde se encuentren pueden adorarlo. Él busca a sus adoradores. Segundo, Dios es el único que debe ser alabado, adorado, porque de Él viene la salvación. Como le dijo la samaritana, la salvación viene de los judíos. Tercero, la adoración debe estar regida por la palabra revelada por Dios y escrita por Simórtica, de que Él nos capacita. Porque la palabra nos revela y la que fue escrita por los hombres de Dios, por el Espíritu Santo, etcétera, nos lleva a adorar a Dios, a aprender a adorar a Dios con corazón limpio, reverente y humillado. Hay muchas formas de adorar, dinámicas. Adorar, no solamente hay un ritualismo y usted qué está haciendo, hermano, adorando. Adorar también puede ser dinámico, puede ser glorioso, puede ser algo que sale del corazón. Lo importante es honrar, exaltar al gran amo y Señor, glorificar su nombre. Tremendo. Cuarto, la adoración que Jesús espera de cada cristiano debe ser integral. O sea, todo nuestro ser, ya lo dijimos, cuerpo y espíritu. Todo nuestro ser, alma, mente, emociones, convicciones, conducta, eso es en espíritu y en verdad. No podemos adorar a Dios separado. Mire que hay gente que adora a Dios, están allá felices, otros están allá, otros están llorando, concentrados así, alabando
adorando al Señor, mientras otros están. ¿Su cuerpo cómo no está? ¿Está adorando? No, no está adorando. No está concentrado, unido su cuerpo con su ser interior. El ser interior, cuando rendimos pleitesía al Señor. Aleluya. Por eso es fundamental. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa los que adoran al Espíritu en verdad? ¿Qué es necesario que adoren? No es una oración etérea, no es una oración mística, porque pensamos que lo espiritual se opone a lo material y eso es un error. En las Escrituras el Espíritu siempre es el que da vida y produce actividad. La adoración espiritual no implica aburrimiento. Por ejemplo, escucha decir, no, es que en el cielo todo el tiempo estamos adorando. ¿Toda la eternidad? ¿Vamos a dar toda la eternidad en esas? No he entendido lo que es la adoración. Solamente experimente un poquito la presencia de Dios y te darás cuenta que no quieres salir de ahí. Porque la adoración va más allá. Porque nosotros estamos pensando en nuestra mente carnal, terrenal. Pero la adoración espiritual no implica aburrimiento. ¿Por qué fue que Dios allá en Génesis 2:7 nos sopló para que tuviera vida? Dice que dio aliento de vida. Ese aliento de vida es para eso, para adorarlo y exaltarlo. No dice 1 Corintios, bueno, no lo vamos a leer, pero usted puede anotar 1 Corintios 14, 4, dice todo el sistema de la forma en orden de adoración al Señor. Aleluya. Por eso nuestra adoración debe ser activa y conforme a la verdad que es Cristo. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos. Ahí está la palabra. Esa es la adoración. ¿Tú en quién te glorías? ¿En tus hechos? ¿En tus logros? ¿En qué te glorías? ¿En la familia que tienes? ¿O en las cosas que Dios permitió que tuvieses? ¿En tu trabajo? ¿En que puedes tener economía estable? ¿En qué te glorías? Si eres un adorador del Señor que está buscando Dios a sus adoradores en espíritu y en verdad, entonces aquí dice, ¿en quién te glorías? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús porque no tenemos confianza en nosotros. Qué tremendo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer es para su gloria y es por Él. Y Dios te va a seguir bendiciendo, prosperando, ayudando en todo. Y cada vez que tú te humillas ante el Señor y ves tu gloria, vas a recibir más. Por eso concluyo diciendo la adoración como un estilo de vida. Aunque estamos hablando mucho de esa realidad. Y Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. Porque es que Satanás usurpa la adoración. Pensando en nosotros mismos, en nosotros y en nosotros. Mateo 4:9. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y por allá en Tesalonicenses 2:4 nos dice el que se opone, hablando del anticristo, que se opone y todo lo que se levanta contra Dios y es objeto de culto. Y ese va a sentar en el templo de Dios, mire, haciéndose pasar por Dios porque busca adoración. Todo aquel que busca adoración tiene el principio de anticristo o tiene el espíritu del anticristo porque busca adoración para sí mismo. Por eso es el engaño. Allá lo vemos en Apocalipsis también 13:4 y adoraron al dragón que había autoridad a la bestia. ¿Sí ves? Apocalipsis 3:4, Apocalipsis el versículo 8, el versículo 12. Podemos mirar todos esos cómo esas manifestaciones de Satanás. Pero quiero que leamos, ya dijimos Apocalipsis 3:4, 8 y 12, ahora leamos Apocalipsis 9:20. Mira Apocalipsis 9:20.
Apocalipsis 9:20 dice: y dejaron de adorar, prosquineo, a los demonios, a las imágenes de oro, plata y bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Sí ve? Qué tremenda palabra. Ni aún así se arrepintieron de las obras, ni dejaron de adorar a los demonios. Aleluya. Por eso Dios nos llama a tener esa adoración, un estilo de vida. ¿Sabe cómo vencemos a Satanás? No ir gritando más. ¡Fuera! ¡Te reprendo! Y como que chuchura el demonio. Ay, ¿y esto por qué me grita? No, el demonio dice: yo grito más que usted. Pero la mejor manera de enfrentar y tener la autoridad del Señor es, ¿cuál? Nuestro estilo de vida. Es cuando tú adoras de verdad al Señor, con espíritu, de corazón, que tú te consagras y sabes que estás ante Él y reconoces quién eres ante Él. Por eso es que Romanos 12:1 allá nos habla de: hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio. Entonces, el enemigo huye cuando tú eres un verdadero adorador. Tú andas en victoria, no te controla. Y si te quiere controlar, tú tomas autoridad de Dios porque tienes al Señor de tu lado. No dice el Señor por allá en Efesios 6:10, no están ahí, pero Efesios 6:10 no dice que nosotros que nos debemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces Romanos 12:1 aquí Pablo usa el lenguaje de los sacrificios y servicios de las ofrendas al Señor, presentando todo nuestro ser como un sacrificio vivo al Señor. La adoración tiene que llenar el corazón, llenar nuestro corazón, una vida cotidiana, antes de expresar al público. Un verdadero adorador llega a la iglesia no para empezar a adorar al Señor. Llega a la iglesia a participar de la adoración de lo que ya ha recibido anteriormente. No es empezar a culto, no han empezado a animarme. No, muchos dicen que la alabanza no, que la adoración no me gusta, que sí me gusta. No es así, tú tienes que ser parte de que la unción del Espíritu esté con todos. Tú llegas ungido porque has adorado al Señor durante la semana, el otro llega ungido porque ha adorado al Señor durante la semana y todos llegamos así. Entonces, ¿qué hay? Un mover del Espíritu. No es la responsabilidad de la persona que está allá dirigiendo y matándose con sus voces y con sus instrumentos, tratando de motivar. No es así la adoración. La adoración somos parte activa cada uno de nosotros. Y Dios dirige, y tú lleno del Espíritu porque has estado otra semana con el Señor, otra persona llena del Espíritu porque ha estado otra semana con el Señor, y las personas que están al frente también. Entonces ellos lo que hacen es ser guiados por el Espíritu, y el Espíritu Santo toma control de los que dirigen, para que nosotros todos llevamos a una olor fragante al Señor. Qué adoración tan hermosa. Amén. Entonces, mis amados, fortalezcámonos el Señor, porque dice 1 Corintios 10:31, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo eso es una adoración. Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, hermano. Qué tremendo. Dios demanda toda nuestra vida. Por eso habla de renunciar y todo eso que dice Jesús, para ser ese adorador que Él busca. ¿Qué es más importante en la adoración de la iglesia? Entre la conducta del adorador y la forma de adoración, ¿qué es lo más importante? La persona. No es la forma, es la persona. La forma la da Dios. El Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Aleluya. Porque quien está en perfecta comunión con Dios, entonces buscará dar lo mejor a Dios. Va a buscar dar lo mejor de sí a Dios. Tú cada domingo que vienes aquí no vas a esperar que te den. Tú vas a dar lo que traes.
Y tú das lo mejor que tienes para Dios. Esa es la adoración en el Nuevo Testamento. Que Dios nos ayude, mis amados. Apocalipsis, por ejemplo, la revelación de Jesucristo. Ya ahí hubo mucha adoración. ¿Por qué no abrimos las Biblias? Quiero ya terminar. No sé si me fue el tiempo, pero quiero terminar con esto. Vamos juntos a adorar al Señor junto con los ángeles, los seres vivientes y todo eso. Entonces, metámonos a Apocalipsis 4. Aleluya. Yo le voy a dar versículos y lo vamos a leer todos al tiempo. ¿Listo? Y usted puede practicar eso en su casa. Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Aleluya. ¿Listos? Apocalipsis 4. Aleluya. Bueno, leamos el versículo 8. Apocalipsis 4, 8. Bueno, voy a leer y ahí seguimos. Después yo les voy diciendo los versículos. Y después el 11. 4, el versículo 8 y 11. ¿Listo? 1, 2 y 3. Ese es el Señor. Vamos a orar al Señor. Pensemos en Él. Dice, santo, santo, santo. Vamos a leer solamente las expresiones de alabanza y adoración ahí. 1, 2 y 3. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5. Versículo 6. Aleluya. ¿Qué se me hizo? El versículo 9, perdón. Digno eres, 1, 2, 3. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Sé que está alabando al Señor. Y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué tremendo. Sigamos leyendo entonces en el versículo 13. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bueno, así seguimos más adelante con el 15, el versículo 15, 3 al 4, 19, 6 al 8. Todos esos capítulos nos hablan de adorar al Señor. Adorémosle. Señor, eres digno de gloria, majestad, de honra. Dile al Señor la mejor palabra que tú le puedas decir. Allá también desde sus casas, dile al Señor la mejor palabra para Él. Porque merece toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración al soberano, al grande y al sublime, al eterno presente, al gran yo soy. Te adoramos, Señor. Damos toda gloria y honra a ti, no porque tengamos que darla, sino porque te pertenece. Señor, te pertenece. Hacedor, creador, el Altísimo, el Eterno, el Soberano, el Todopoderoso, el Eterno presente. Recibe todo honor y gloria en Cristo Jesús. Amén. El Señor continúe bendiciéndoles. Tengan una semana victoriosa.